gracias y muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo para contar un proyecto que hicimos en diabetes en el área sanitaria de La Coruña, pero es que no es lo único que nosotros hemos hecho. Yo creo que en nuestro sistema sanitario, que siempre digo que tenemos un sistema sanitario de lujo, toda la organización de nuestro sistema, además, en Galicia, con toda la historia clínica que tenemos aquí, es un lujo más grande todavía. Yo siempre lo vendo cuando voy por ahí adelante, porque creo que lo que tenemos en Galicia, que además vamos muy por delante del resto, y eso es indiscutible, pues bueno, pues yo creo que es una cosa que la tenemos que vender, la tenemos que fomentar, nos tenemos que sentir súper orgullosos de ello. El sistema sanitario, bueno, no sé, tendrá posiblemente muchas soluciones, pero yo creo que a nivel asistencial hay una fundamentalísima, que es el trabajo conjunto. O sea, a día de hoy y ya desde hace mucho tiempo, la atención primaria y la especializada no puede trabajar por separado. O sea, no puede tener un paciente un informe que se le da y te buscas la vida para ver qué pasa con esa persona. Tenemos que trabajar todos juntos. Y nosotros eso, bueno, lo hemos entendido hace mucho tiempo, y de hecho ya en el 2012 empezamos con la telemedicina, empezamos a hacer telemedicina de una manera un poco, bueno, yo creo que muy bien, fuimos consiguiendo en poco tiempo mucho. Empezamos con un piloto con 3 centros sanitarios que escogimos un poco para que no tuvieran que ver entre ellos, ¿no? Pues un centro sanitario de la ciudad, otro puramente rural, y el otro centro sanitario pues entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Un poco mezcla de los dos. Y empezamos a hacer un piloto para trabajar todos juntos, para comunicarnos en el día a día. En aquel piloto, no solamente, que luego ya no fue un piloto, porque luego ya continuamos con todo el área sanitaria, no solamente teníamos una comunicación en el día a día, sino que además, pues que aún lo seguimos manteniendo con algunos, pues teníamos videoconferencias, sesiones clínicas. Yo una vez al mes tengo una sesión con todo el área de toda la zona de Teixeiro, que son es un área grande con varios centros de salud que están muy separados, digamos, geográficamente de lo que es la ciudad. Y ese contacto a mí me parece que es importantísimo. Es la manera de que nosotros, los que trabajamos en la atención especializada, podemos ver qué pasa en la primaria, ¿no? O sea, qué problemas tiene la primaria, cómo se enfrenta en el día a día, cómo resuelven sus problemas. Y al contrario, en la primaria también ver cómo lo hacemos nosotros. Obviamente esa telemedicina ya la tenemos ahora ya hoy en día muy instaurada con toda la e-consulta de Janus, en la que trabajamos a diario, en la que tenemos muchísima cantidad de consultas. Y de esa reunión, de esas sesiones conjuntas, pues ha salido, por ejemplo, una parte de lo que voy a presentar hoy. O sea, el poder comunicarte con la gente de primaria y decir, quiero hacer otra cosa, ¿y cómo lo ves tú que lo pueda hacer? Pues, bueno, pues ha sido la manera, yo creo que de que esto que hiciéramos nos saliera bien. Y esto en el del medio. Vale. Entonces, esto lo hicimos hace como 4 años o así, creo recordar. Decidimos hacer un proyecto dedicado a la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene una elevada prevalencia e incidencia, y Galicia tiene muchas zonas muy envejecidas donde la prevalencia de diabetes no es ni con mucho la que las estadísticas generales dicen. O sea, nosotros tenemos zonas
con poblaciones tan envejecidas que hace que el tanto por ciento de diabetes que tienen esa población sea muy superior. Yo creo que puede doblar y aún diría yo casi en algunas ocasiones que más a lo que nosotros pensamos que hay realmente de prevalencia aquí en Galicia, ¿no? Todos tenemos clarísimo que las implicaciones de la diabetes son muchas desde el punto de vista sanitario. La diabetes es una enfermedad que produce muchísimas complicaciones, eso tiene muchas implicaciones sociales, implicaciones económicas. Pero también es cierto que yo, que ya llevo muchos años trabajando en diabetes, las complicaciones de la diabetes han disminuido una barbaridad. Y han disminuido una barbaridad gracias al esfuerzo de todos. O sea, todos nos tenemos que felicitar por lo que a lo largo de muchos años hemos ido consiguiendo. Es cierto que han mejorado mucho los tratamientos, nos han mejorado los fármacos. Hoy en día tenemos un abanico de fármacos que no teníamos hace muchos años. Tenemos unas insulinas cuando llega su momento que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace muchos años. Tenemos especialistas que desde muy pronto pueden empezar a darse cuenta de las complicaciones de la diabetes y a no tener que evitar que esas avancen. Y tenemos una medicina primaria que no tiene nada que ver con la que había hace muchos años, ¿no? Y tenemos una medicina primaria que trabaja muchísimo, y que yo creo que gracias a su gran esfuerzo y el de todos, pues hoy en día hemos conseguido que las amputaciones sea una cosa mínima, que prácticamente no tengamos ciegos. Nosotros en nuestro servicio, en la unidad de diabetes que comentabas tú antes, esas de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 complicada, pero diabetes tipo 1. Yo tenía una persona en diálisis, esa persona ahora está trasplantada, con lo cual ya no tengo a nadie en diálisis. Pero es que nosotros podemos ver ahí como unos 1.200, 1.300 pacientes con diabetes tipo 1, o sea que estamos hablando de que tener a alguien en diálisis no es ninguna cosa ya, bueno, tanto porción es pequeñísimo. Yo personalmente no tengo ningún ciego. No tengo a nadie con una amputación importante, o sea, la amputación, yo tengo uno que le tuvieron que cortar un dedo, pero bueno, cuando yo llegué al CHUAC hace algo más de 30 años, pues yo hacía las interconsultas. La planta de cirugía vascular pasaba directamente visita, menos mal que teníamos una supervisora que daba gusto trabajar con ella, ¿no? Porque es que todo lo que allí había eran pacientes con diabetes en su mayoría, y el mejor de los casos le estaban amputando a la rodilla para abajo, pero la mayoría salían de allí sin una pierna o sin dos. Y eso, por fortuna, bueno, lo hemos conseguido, y lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Y, por supuesto, una de las cosas que han permitido que todo esto ocurriera es sin duda la educación diabetológica. La información de la enfermedad, tanto por parte de los profesionales como la información que se le da a los pacientes. Una persona informada es una persona que puede tomar una serie de medidas en su vida y con su modo de vida en general, que lógicamente no tiene comparación. Bien, por otro lado, además, la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 son diagnosticados y seguidas en atención primaria, y en consecuencia sus médicos y los sanitarios de atención primaria son sus principales referentes. Bien, el proyecto que hicimos, nos planteamos un proyecto con un año de duración que fuera tanto para profesionales sanitarios, o sea, tanto para médicos como enfermería de todo el área sanitaria de La Coruña, y asimismo y paralelamente también para pacientes, para intentar mejorar un poco la asistencia sanitaria. En aquel momento, poco antes, terminamos aquí en el Sergas un proyecto que lo trabajamos mucho,
Teresa Rey participó de manera importante en eso, que fue la elaboración del documento del proceso asistencial a la diabetes. El fin de ese documento, que luego tuvo dificultades para poder ser un poco llevado a todo el área, pues porque yo nunca entendí lo que había pasado, pero bueno, hubo un servicio por ahí que no quiso y yo creo que estas cosas no se deben de parar. Primero porque eso es bueno, o sea, es hacer un documento en el que todos lo sigamos y hablemos todos el mismo idioma, aunque en definitiva lo hablemos porque la mayoría nos guiamos igual que en el país estuvo todo basado en eso, en las recomendaciones que de las grandes sociedades, tanto la americana como la europea de diabetes, ¿no? Ese proceso asistencial tiene partes que las comentaré después, que aunque nosotros parece que no estuvimos muy dispuestos a seguir adelante con él, pues por ejemplo Andalucía, que es uno de los ejemplos yo creo que más importantes de un proceso asistencial elaborado y seguido, cuando 10 años después hicieron la actualización de todo su proceso, me llamaron y me pidieron si por favor les podía mandar toda una parte de nuestro proceso, porque ellos les había parecido muy interesante y muy bien cómo habíamos planteado, por ejemplo, todo el tratamiento de la diabetes, ¿no? Y luego hubo comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León, yo creo que Aragón, por ahí, esta zona de ahí también, ¿verdad?, que vinieron aquí a que les explicáramos cómo nosotros habíamos elaborado nuestro proceso asistencial. O sea, con esto lo que quiero decir es que lo que elaboramos no fue ninguna porquería, ¿eh? O sea, fue algo importante, interesante y que a mucha gente le pareció bueno. Bueno, en el objetivo de ese proyecto estaba presentar el proceso asistencial a la diabetes. O sea, otros no lo hicieron, pero Coruña lo hizo. Nosotros lo presentamos a todo el área, pensamos que merecía la pena, que era un documento muy trabajado y que merecía la pena que todos lo tuviéramos y se presentó. El otro objetivo número 1, como ya he dicho antes, era mejorar los conocimientos en diabetes de los médicos de atención primaria, de las enfermeras de todo el área y formar a los pacientes con diabetes o con riesgo de padecerla, ¿no? Bien, en este proyecto lo que hicimos fue participamos varios endocrinos de nuestro servicio, con personal de formación de procesos asistenciales, así como la Dirección de Procesos Asistenciales sin Ingreso, y pues nos armamos de valor porque de presencia física recorrimos cada uno de los servicios de salud de nuestro área. También participó el Colegio de Farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos tuvo una participación importante aquí porque primero hicimos unos carteles pedido por ellos, además, porque tenían mucho interés en este proyecto, que se puso en todas las farmacias o si no se puso en todas, se puso en la mayoría del área sanitaria. Y además los farmacéuticos de los centros de salud asistieron a las charlas que nosotros también dábamos. No sé si en todos los casos, pero al menos en los que a mí me tocaron, desde luego siempre estuvieron los farmacéuticos allí presentes. Vaya, iba y se cansó. Ahora. No. ¿Sí? No. Ahora. Es que se lo estaba pensando. Bueno. Hicimos una sesión, por un lado para personal sanitario, por otro lado una sesión para pacientes. La sesión se realizó tomando como base el documento del PAI, del proceso asistencial a la diabetes. Entonces se contó pues, una parte clínica en la que se hablaba el diagnóstico de la diabetes, la valoración inicial y clasificación, los objetivos del control, la evaluación de las complicaciones y el seguimiento del paciente, y por otro lado el tratamiento farmacológico de la diabetes, o sea, los antidiabéticos orales, la utilización de la insuficiencia renal, la insulinización
y el tratamiento de la hipoglucemia. Vale, como he dicho, lo hicimos todo basado en el PAI y partiendo de un supuesto caso clínico de un paciente al que le diagnosticábamos la diabetes. ¿Esto es un puntero? No. No hay puntero. Este. Ah, señalo aquí. Bueno, da igual. Las diapositivas que veis bien hechas son del proceso asistencial y las otras son mías. Bien, entonces partiendo de un caso, como os decía, pues se hizo pues, la valoración inicial y el seguimiento del paciente, pues todo lo que era la exploración, o sea, se iba presentando qué es lo que hay qué se le debe de explorar a un paciente, qué analíticas, todo eso se debe de solicitar y nosotros, pues paralelamente con nuestro paciente, hacíamos la exploración y todo eso. Se contó pues, cómo era la exploración vascular, periférica, cómo se debe de explorar el pie, los pies. No sé si soy muy torpe, ¿eh? Ahora, vale. Los objetivos a conseguir, bueno, algunos objetivos que veis aquí, si no están actualizados, es porque esto pertenece al inicio de todo, ¿eh? Entonces está sin actualizar. Pero bueno, en aquel momento, pues los niveles de hemoglobina glucosilada que había que conseguir, según la edad, los niveles de lípidos y los tratamientos que fueran necesarios, los niveles de tensión arterial que teníamos que conseguir. Ahí. Vale. Bueno, este es el tratamiento, este es el planteamiento del tratamiento que nosotros hicimos en el proceso asistencial. Y lo que hicimos fue realmente colocarlo de otra manera, pero partir de lo que la ADA y la ESD, o sea, la americana de diabetes y la europea de diabetes, decían. Entonces, lo que pusimos fue cada fármaco, lo que nos parecía en primer lugar cómo había que hacerlo, la metformina, bueno, bla, bla, siguiendo sus propios criterios. Y lo que hicimos fue de cada fármaco un poco ir contando indicación, efectos secundarios, en qué momento se puede usar, en qué momento no y el coste, ¿no? Bien, igualmente, bueno, pues hablamos de las insulinas, las nuevas insulinas que aparecían en aquel momento, que hoy en día tenemos más, cómo insulinizar una vez que ya no hay respuesta a los antidiabéticos orales. Ahí. Bien, y luego ya nos metimos también en la educación diabetológica. Explicar la dieta, los componentes de la dieta, la distribución de los mismos, lo que es una dieta baja en grasa, cómo enseñar la proporción de hidratos de carbono y el ejercicio. El ejercicio, aquí también contamos con un grupo de expertos en ejercicio físico. Nos ayudaron la gente de la Casa del Agua de La Coruña, que tienen una parte, bueno, los que estéis en Coruña lo sabréis, que tiene una parte de ejercicio físico importante. Entonces los profesionales de allí nos ayudaron mucho en esto. Y como parte de la educación diabetológica, pues explicarles el autoanálisis, las normas que tiene el SERGAS de cómo tiene, de cuándo y cuánto, y la técnica de los pinchazos. Bien, entonces, en la dieta, cuando nos planteamos cómo íbamos a hacer la dieta, porque el fin era explicar la dieta de manera que los profesionales lo pudieran con facilidad trasladar a los pacientes, porque es en definitiva de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues propusimos una serie de objetivos, pero nos planteamos que la dieta debía de estar basada en las preferencias personales y culturales y en la posibilidad de acceso a los alimentos que tiene la gente, ¿no?
muchas de las dietas, la mayoría de las dietas que nosotros con las que trabajamos en los hospitales y en primaria están elaboradas por otras personas o por otros centros y por otros sitios que no somos nosotros. Muchas veces aparecen allí alimentos que no son los que tenemos en Galicia. Entonces pensamos que la dieta tenía que ser mucho más visual, mucho más fácil y además, bueno, pues introducir los grelos o el cocido, las cosas que tenemos nosotros en Galicia. Para esto contamos con la participación de primaria. Entonces, en esas sesiones que yo tenía con la gente de primaria, pues estuvimos un poco hablando de qué manera podíamos presentar una dieta o cómo podríamos elaborar una dieta que fuera fácilmente entendible por parte de los pacientes, ¿no? Y entonces elaboramos, que luego os lo voy a enseñar, pues forma de presentar los alimentos con dibujos claros para que se entendiera bien lo que era cada uno de los componentes de la dieta y con una forma de medir las cantidades que tenían que tomar que fuera sencillos, ¿no? Por un lado pusimos los pesos en crudo, pero por otro lado pues las cantidades una vez que están en el plato, si la persona no tiene en su casa una báscula, que no la tiene la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera pues explicamos lo que eran los hidratos de carbono y a los sanitarios les dijimos un poco qué es lo que deberían de explicarle a los pacientes con respecto a los hidratos de carbono, cuál era su función, qué tipos de hidratos de carbono hay. Lo mismo hicimos con las proteínas, explicamos un poco a los profesionales y luego cómo trasladar a los pacientes la explicación de lo que es las proteínas, y con la grasa, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Bien, con el ejercicio, como os dije antes, nos ayudó la gente esta de la Casa del Agua. Entonces ellos lo que hicieron fue elaborar, o sea, lo hicimos nosotros en unión con ellos, una serie de folletos en los que se podía explicar de una manera muy sencilla qué tipos de ejercicios podían hacer. Empezaron con los estiramientos, ellos escogieron una serie de estiramientos que les parecía que podían ser fáciles de llevar para cualquier persona sin necesitar nada y a cualquier edad, y debajo de los estiramientos, con una explicación de cómo había que hacer cada uno de esos estiramientos. Luego, pues un poco explicarles la intensidad, la duración, el momento de hacerlo, la frecuencia, que es un ejercicio aeróbico, que es un ejercicio anaeróbico. Bien, luego hablamos también de lo que era el autocontrol, de cómo se realizaba y de qué establecía el Sergas en aquel momento de la cantidad de autocontroles que deberían de hacerse. Yo creo que está parecido hoy en día, no sé cómo está. Bueno. Bien, y luego la otra sesión era la formación a pacientes. La formación a pacientes estaba un poco basado en lo mismo, pero lógicamente explicado de una manera mucho más sencilla, ¿no? Pues qué es la diabetes, sus criterios diagnósticos. Vale, esto es un resumen de un poco lo que les contamos a ellos, que cada una de estas partes se ponía por separado, pues qué es la diabetes, qué es la glucosa, qué significa la insulina, cómo podemos prevenir la diabetes, cómo se diagnostica, qué tratamientos tenemos para la diabetes. Y les explicamos lo mismo, los hidratos de carbono, las partes de la dieta, qué son los hidratos de carbono, son las proteínas, qué son las grasas. Con el ejercicio físico, pues lo mismo, sus estiramientos. Y entonces hicimos un folleto en el que la parte de delante era esta. Y la parte de atrás explicaba un poco cómo hay que ponerse la insulina para la gente que tenía que insulinizarse, qué es una hipoglucemia, cómo tomo medidas contra una hipoglucemia y cómo tengo que cuidarme los pies. De manera que el único papel yo creo que tenían,
lo más importante. Bien, pues cada intervención duró unos 20 minutos, con 30 para preguntas y para comentarios, y entonces elaboramos unos folletos informativos. Tengo aquí la rueda, que la he traído un poco para que la veáis. El del ejercicio físico los agotamos y no nos queda ninguno. De la rueda tenemos, no porque nos hayan sobrado, sino porque nuestra rueda tuvo tanto éxito que nos la pidieron de otras comunidades y nos la han pedido de nuevo enfermería de aquí, de nuestro área sanitaria. Entonces, bueno, gracias a la ayuda de Novo Nordisk hemos podido hacer una reedición de todas estas ruedas. La rueda lo que pretendía era, de una manera muy simple y muy esquemática, explicar a los pacientes qué es la dieta, ¿no? Entonces, está puesto, como podéis ver, con unos dibujos inmensos, ¿no?, en el que forma los colores de un semáforo, ¿no? Esto es lo que tiene menos problema. En el medio está el amarillo de los hidratos de carbono, en las naranjas de las proteínas y en rojo las grasas, que son aquellos alimentos que pueden tomar en menores cantidades, ¿no? Y aquí están puestos, por un lado, los pesos pesados en crudo, lo mismo que establecería la dieta que le damos en el papel a los pacientes, pero luego de una forma gráfica qué cantidad me puedo tomar de cada cosa, ¿no? Pues de esto lo que me entra en 2 manos, de esto lo que me entra en una mano, de esto lo que me entra en un puño, de manera que hacer la dieta les resulta muy fácil, sin tener que estar ni mirando un papel, ni leyendo, ni pesando, simplemente con esto, ¿no? Tiene además una especie como de jueguecito en la parte de atrás, pues para que ellos entiendan y vayan uniendo cada una de estas cosas, que cuando están comiendo, por ejemplo, pues un caldo gallego, pues el caldo gallego lleva grasa, lleva proteínas, si es que, bueno, no lleva mucho el caldo, pero bueno, si se la comen, lleva el hidrato de carbono de la patata y lleva la verdura, ¿no? En ese caso no, pero por ejemplo, si te tomas pues una tortilla de patata, un trozo de tortilla de patata, entender que la tortilla de patata pues es la unión de la grasa con la que le haces, el hidrato de carbono que lleva la patata y la proteína del huevo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa súper sencilla, que además tiene además de ser muy sencilla, yo creo que tiene una ventaja extraordinaria, y es que es nuestro. Es decir, no es de nadie ajeno. Esto es algo que pertenece, pues, aquí lo pone, al sistema, al Sergas, al área sanitaria de La Coruña, y bueno, ya luego que fue lo que nos ayudó a poder elaborar esto, ¿no? Entonces, una herramienta nuestra, hecha con nuestros propios ingredientes, y yo creo que bien, muy fácil de entender. Yo aquí termino. Me gustaría que hubiera estado un compañero de primaria para que lo viera desde el otro lado, pero mi compañero de primaria no ha podido venir. ¿Cómo lo ha visto primaria? No lo sé. Yo no sé cómo ve primaria estas cosas, pero sí veo de qué manera ha ido evolucionando lo que primaria nos consulta, ¿no? Las consultas que tenemos por parte de primaria, en las consultas que a diario nosotros tenemos muchísimas, yo creo que no bajamos de contestar una media de 10 por lo menos diarias tenemos, de las cuales muchas son diabetes. Pues vas viendo cómo las preguntas que tienen relación con la diabetes cada vez son preguntas más difíciles, a veces complicadas de contestar, ¿no? Yo creo que es la formación por parte de primaria y la continua unión entre unos y otros y el contacto lo que va permitiendo que a los pacientes cada vez se les trate mejor, que los pacientes además cada vez se tengan pues que a lo mejor moverse menos de su medio, ¿no? de su área, y que pues se puedan resolver los problemas mejores. Yo fui solamente a 3 o 4 centros de salud, los que yo fui, por eso tengo que hablar de lo que fui yo, porque no sé qué pasa con el resto. La respuesta tanto por parte de los sanitarios como por parte de los
de los pacientes fue extraordinaria. O sea, solamente hubo un problema con un centro de salud, bueno, con un servicio, que había muy poquitos pacientes, pero porque los pacientes no sé qué pasó y no se enteraron, entonces había muy pocos. Pero había otros, pues, por ejemplo, que yo recuerde Teixeiro, el centro de salud del Ventorrillo, estaba el aula de su día llena de personas, de pacientes, ¿no? Y los sanitarios, yo creo que la mayoría, en ambos casos, estuvieron allí también presentes. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que interpretarlo como un éxito, ¿no?